Hola a todos, un cordial saludo. Como siempre, en Friert nos encanta compartir este tiempo con ustedes. Hoy estamos abordando el tema de salud a propósito de la pandemia global que vive el mundo a causa del coronavirus y concretamente la situación del personal médico, personal de salud, todo el personal de salud que tiene nuestro país Colombia. ¿Cómo se encuentran ellos en estos momentos? ¿Qué condiciones están pasando? Tenemos con nosotros al doctor Sergio Izaza, él es presidente de la Federación Médica Colombiana. También estará con nosotros el doctor Andrés Ricardo Beltrán, él es director ejecutivo de Indimed, la Fundación Indimed Innovación, Simulación, Educación en Salud, médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de maestría en bioética y estudios complementarios en epidemiología y salud pública. Y también nos acompaña esta tarde, hoy, la médica Ana Camacho. Ella es pediatra que trabaja en el Hospital San Ignacio. Mil gracias a nuestros tres invitados. Un gusto, un placer tenerlos con nosotros. E inicialmente, doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana. ¿Cómo avanza? ¿Cuál es el estado en estos momentos del personal médico de salud en Colombia, cuando en nuestro país pues avanza gradualmente esta epidemia por el coronavirus? Mil gracias por su tiempo, doctor Izaza. Bueno, desafortunadamente tenemos que lamentar la muerte de otro colega en días pasados y pues la situación de los médicos tenemos que plantearla y en general del personal sanitario, pero en particular de los médicos en dos aspectos. Uno desde la perspectiva de su situación de estabilidad laboral, que es deprimente, es deplorable y que cada día va más en descenso, en empeoramiento. Y esto ocurre porque, pues, por el tipo de contratación laboral, que son contratos de tipo comercial, con órdenes de prestación de servicios, pues viendo como el sistema, por estar preparado y esperando el incremento de pacientes que puedan llegar por el efecto de la pandemia del COVID-19. Entonces, los hospitales están trabajando entre el 30 y el 40% de su capacidad. Los médicos entonces no están teniendo trabajo y simplemente les dicen ya, usted no está trabajando, chao, se va, no se le renueva el contrato. Eso es a los que les va mejor, porque a otros simplemente se los cortan o no los vuelven a llamar los que trabajan por horas o a estado. Esa es una situación. Y pues contra eso no ha habido ningún tipo de pronunciamiento o de acción, digámoslo así, de parte de ni el Ministerio de Hacienda, ni el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Salud para desarrollar acciones efectivas que paren esto. Perdón, doctor, perdón, qué pena lo interrumpo, discúlpeme por favor. Contratación laboral, es decir, que pese a esta situación de emergencia en salud que está viviendo el país, que es una emergencia grande, se requiere por supuesto de equipo y personal de salud las 24 horas, ¿no está ese personal médico suficiente o no está el personal médico en cantidad suficiente para atender esta contingencia? Se están desvinculando laboralmente o se están desvinculando a una cantidad creciente de médicos en muchas partes. Y pues seguramente quedan ahí para la reserva. Ustedes saben que se dictó un decreto en donde obliga a cuando haya el llamamiento a que la gente tenga que ir. El ministro se comprometió a reglamentar esa cosa de manera diferente, pero la reglamentación nos salió sobre el decreto. Es que el decreto 538 está vigente tal cual con la obligatoriedad. Si ustedes revisan lo que envió el ministerio después, no tiene nada, no reglamenta nada diferente y eso está así. De manera que hay lo que se está manejando con los médicos o con el personal médico es en ese sentido. Pero desde el punto de vista de la bioprotección, en cambio las cosas están igual. Porque a pesar de que las ARL sigan diciendo y hayan dicho que han entregado los elementos de bioprotección suficientes, esto no es cierto. Nosotros, la Federación Médica Colombiana tiene 23 colegios médicos en 23 departamentos del país. Y en Amazonas no tenemos, pero tenemos allí unos colegas y otras personas que nos envían información diariamente. Y lo que obtenemos de información de los 23 departamentos es que esto no se está cumpliendo a cabalidad. Hay problemas de
calidad de los productos. Hay mucho producto que no cumple con los requerimientos. Hay unas máscaras que son supuestamente una farsa. Hay gel antiséptico que tampoco cumple con los requerimientos, que no tienen registro en VIMA, etcétera. De manera que una cosa es lo que dice la publicidad y la propaganda del gobierno y de las ARLs, y otra cosa es la realidad que estamos viviendo. Bueno, doctor Izaza, cuéntenos, por favor, por departamentos, ¿cómo está la situación? ¿Dónde está la situación más grave? Bueno, entonces, el primer lugar está en Bogotá, sigue llevando casi el 50%, cerca del 50%, 40 y pico por ciento de los casos. En cuanto a problemas de compromiso de la población con relación a la densidad de población, está el Amazonas. Leticia es una tragedia. Está también Cartagena, Bolívar, perdón. Está Nariño, está Cali, perdón, el Valle primero, Cali, Nariño y Magdalena, perdón, y Cesar. Y hay ya otros departamentos que son Atlántico, Guajira y el Arauca y Casanare. Estas son las zonas del país donde mayor riesgo se presenta para los médicos. En su orden: Bogotá, Amazonas, Cartagena, Cali, Nariño, Magdalena, Metra, Atlántico y Guajira. Sí, La señor. situación de mayor riesgo para los médicos. Y Cesar. Sí, ¿Qué está pasando en estas regiones? Porque la alcaldesa ha señalado en sus ruedas de prensa y en sus pronunciamientos públicos que se garantiza la protección del personal de salud, al igual que el presidente Iván Duque. ¿Esto es un anuncio real que se está cumpliendo efectivamente o no? ¿Qué está pasando, doctor? Pues miren, lo que pasa es que nosotros, como lo averiguamos directamente con el personal médico que está trabajando, ellos son los que nos dicen. Nosotros no vamos a que el administrador de un hospital nos diga qué es lo que es. No, preguntamos cómo está, qué tanto les han cubierto. Entonces, yo puedo contar en los dedos de mis dos manos, y me sobran algunos dedos, 1 o 2 dedos, qué instituciones en el país cumplen a cabalidad con todo los protocolos. Sí, con los protocolos y la bioprotección, o sea, los elementos de protección personal. La encuesta que nosotros hicimos, la última encuesta, mostraba que solamente el 0.05% de las IPS o OS de todo el país cumplían con los protocolos completos. Y de resto, pues hay problemas, hay desabastecimiento, etc. Nosotros, como Federación Médica Colombiana, le propusimos al gobierno, hace ya más de un mes, mire, haga compras centralizadas de estos elementos para poder mantener un control del precio y para poder garantizar, al recibir estos elementos, con unas condiciones de calidad mínimas. Esto no se ha hecho. El gobierno no ha hecho las compras centralizadas. Y entonces, ¿qué pasa? Mira, aquí en Bogotá, en 3 hospitales del sur, 3 instituciones hospitalarias, clínicas, tienen que ir a palo quemado, los colegas, a comprar de su propio bolsillo los elementos de protección personal. Entonces, una cosa es lo que nos digan los informes de la alcaldesa, a quien respeto muchísimo, o del señor presidente, o el señor ministro, pero otra cosa es lo que está pasando en terreno. En el terreno directamente. Bueno, doctor, habla usted de problemas de calidad con las máscaras y los geles. ¿Qué está ocurriendo específicamente y en qué zonas del país es más grave el problema? No, eso es en todos lados. Es decir, aquí el problema es que toda oportunidad que se presente es un negocio. Además, en un sistema de salud que está diseñado como negocio. El sistema de salud es realmente un gran negocio disfrazado de sistema de salud. Lo que hay detrás es realmente el negocio. Entonces, aquí, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué en una situación de emergencia donde el gobierno tiene todas las facultades extraordinarias para legislar, como lo ha hecho, por decreto y por obligación, no ha hecho las compras centralizadas? ¿Por qué permite que haya esta cuestión de la variación de los precios? Cuando hace apenas 4 semanas o 5 semanas, un tapaboca común y corriente de los del uso diario valía 500 pesos
y hoy están costando 1.500 y 1.600 pesos y no hay control sobre esos precios. ¿Dónde está el ministerio correspondiente o la Superintendencia Nacional de Precios para controlar eso? La superintendencia es un organismo de vigilancia y control. ¿Por qué no controlan ese tipo de cosas? ¿Dónde está la superintendencia de salud para que se mueva a evitar, por ejemplo, una cuestión gravísima que pasó entre la semana pasada y esta en Bogotá y en Medellín? El cierre de camas pediátricas para convertirlas en camas COVID. ¿Por qué? Porque la tarifa que se paga por cada cama COVID es casi el doble de lo que pagan por una cama pediátrica. Eso es parte de precisamente de este tipo de manejos. ¿Dónde está el Superintendente Nacional de Salud? Para que vaya a vigilar y a sancionar el tipo de irregularidades. No los tenemos por ningún lado. Entonces, ante ese tipo de situación, ante esos hechos, nosotros pensamos que hay una falta de acción del gobierno nacional y el gobierno de los gobiernos locales y de las instancias de vigilancia y control para lograr que estas cosas no ocurran. Esa es la situación, doctor Izaza. Finalmente, desde el momento en que ustedes hicieron la denuncia de falta de equipos, de desprotección pues muy elevada del personal médico en Colombia y hoy, ¿en qué ha cambiado la situación del personal sanitario? ¿Cuál es la situación y la condición del personal médico y de salud en Colombia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha La mejorado? situación es que ha habido un incremento monstruoso, muy importante de personal sanitario con la enfermedad o portador de la enfermedad. Ha sido un incremento acelerado muy grande, es decir, un elevamiento de la curva, hacia un pico de la curva de contagiados en personal sanitario muy importante. Y no sé si ustedes recuerdan, nosotros desde antes de declarada la emergencia sanitaria, o sea, desde el 10 u 8 de marzo, la Federación Médica Colombiana y Fede Salud mandamos una carta al presidente de la República y al ministro advirtiendo sobre el problema de la ropa hospitalaria, del manejo de las lavanderías de los hospitales y de los elementos de bioprotección. Y que si eso no se tenía en cuenta, iba a haber un problema muy grave. Bueno, ahora lo estamos viviendo. La situación es que mientras cada vez que haya un médico o una persona trabajadora del personal sanitario, puede ser administrativo o chofer de ambulancia o enfermera o médico, que sigan falleciendo y que sigan cayendo enfermos, la situación está peor y está empeorando. Y no tenemos una respuesta contundente, rápida, de parte del gobierno para tratar esta situación. Pues agradecemos muchísimo al doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, por su tiempo con nosotros. Doctor Izaza, muchas gracias. Y pues lamentable y preocupante esta situación de los médicos, de nuestro personal de salud, que definitivamente pues es quien está en la primera línea de batalla en la lucha contra el coronavirus, doctor Izaza. Cierto. Y eso que no contamos, pues no era, no había tiempo, pero para cerrar, la agresión al personal sanitario por el hecho de ser personal sanitario. Recuerden que la última enfermera fallecida no fue en el trabajo, sino salió en su bicicleta hacia su casa, desde el hospital hacia su casa, llevando el vestido de enfermera. Y le dispararon y la mataron por robarle la bicicleta. Lamentable, doctor Izaza. Muchas gracias por este tiempo. Saludamos ahora al doctor Andrés Beltrán, director ejecutivo de la Fundación INCIMED. Lo hemos contactado a él para hablar acerca del apoyo, de la educación, de la prevención para todo el personal de salud en Colombia. Doctor Beltrán, gracias por este tiempo y cuéntenos inicialmente de qué manera el personal de salud que enfrenta en estos momentos pues una condición realmente de mucha vulnerabilidad, son héroes definitivamente nuestros médicos, nuestro personal de salud, pero están enfrentados a una situación de riesgo por todo lado. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro personal de salud, doctor Beltrán? Bienvenido y gracias por este tiempo. Muchas gracias, Narda, por la invitación y a todos los oyentes también gracias por su espacio. Como bien dice, son múltiples las maneras en las que podemos ayudar a todos los profesionales de la salud que están en este momento atendiendo la pandemia del COVID-19. Ya lo hemos visto de diferentes maneras, el tema de
más allá de los aplausos, que sin duda significa desde el punto de vista simbólico un importante reconocimiento, una labor que los profesionales hacen día a día a lo largo de la historia. El tema de diferentes campañas, proyectos buscando donaciones para brindar elementos de protección personal, para aumentar la capacidad hospitalaria de servicios de salud, el estímulo que también el gobierno ha propuesto desde el punto de vista económico a algunos de estos profesionales. Pero particularmente, y es también el motivo de este encuentro, es que también han surgido otras iniciativas que se han consolidado de una manera muy importante desde el punto de vista intersectorial, como es la iniciativa que la Fundación INCIMED está liderando a través del proyecto Educación que Salva Vidas. El proyecto Educación que Salva Vidas nace efectivamente como una iniciativa de la Fundación INCIMED para Colombia, con el fin de dar respuesta a la necesidad de diferentes hospitales y profesionales de la salud de entrenar a todo su personal que está enfrentando la pandemia del COVID-19, articulando sociedades científicas, la industria farmacéutica, las instituciones prestadoras de servicios de salud e instituciones educativas, brindando educación virtual gratuita y permanente durante el tiempo que así lo demande la emergencia sanitaria. Todo esto a través de una plataforma en www.educacionquesalvavidas.com, que estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, doctor Beltrán, qué interesante. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo protegerse? Si soy un médico, si soy enfermera, si hago parte de un equipo de salud, de un equipo sanitario en Colombia que está enfrentando este riesgo del coronavirus y este reto del coronavirus, ¿cómo puedo protegerme? ¿Cómo educarme en este sentido? Bueno, una muy buena pregunta, porque precisamente ese es el punto de partida. Para saber cómo protegerme y cómo proteger a otros, lo primero es saber cómo hacerlo. De alguna manera, bajo la premisa de la educación, de educarme, de entrenarme, de prepararme, es la mejor manera en la que yo puedo hacerlo. En el país no solamente no hay suficientes camas de cuidados intensivos, sino tampoco hay suficientes especialistas y profesionales de la salud entrenados para atender una enfermedad que todavía es desconocida y que tomó por sorpresa al mundo entero. Tomó por sorpresa la vulnerabilidad de nuestro frágil sistema de salud y tomó también por sorpresa a nuestros profesionales de la salud en una vulnerabilidad que en este momento se expone más que nunca, que no es nueva, pero que ha servido también para hacer visible a propósito de lo que mencionaba el doctor Izaza, y es la fragilidad en cuanto a todo el tema de contratación, de estabilidad laboral, de acceso a recursos mínimos como son los elementos de protección personal y de acceso también a conocimiento especializado, de una red también de conocimiento, especialmente en las zonas más apartadas del país. De alguna manera, esas brechas que nos ponen las fronteras en este momento se visibilizan, y es ahí donde iniciativas como esta, la educación que salva vidas, cobra especial valor. Bueno, doctor, ¿qué le recomendaría entonces a los médicos y al personal de salud? ¿Qué hacer en este momento? ¿Cómo los guiaríamos? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Yo lo que principalmente les diría es que primero se informen bien, se apoyen, busquen apoyo, que no están solos, especialmente a los médicos que están en las regiones más apartadas, y que utilicen todas estas herramientas que el gobierno, distintas organizaciones, sociedades científicas, como esta, que es la plataforma de Educación que Salva Vidas, pone a disposición de ellos. Particularmente en relación a este proyecto, en la página www.educacionquesalvavidas pueden ingresar, como les decía, 24 horas del día a las 7 días a la semana, y de manera gratuita y permanente, simplemente diligenciando un formulario, se pueden inscribir, ingresan y acceden a todos los contenidos que están organizados de manera que puedan acceder fácilmente profesionales de la salud, como enfermería, terapia respiratoria, química farmacéutica y otros, y médicos, desde médicos generales y especialistas en las diferentes áreas de la medicina, y encontrar contenidos de una manera muy amigable, a través de videos, tutoriales, muy prácticos, y todos fundamentados y soportados, respaldados por la evidencia científica. Cabe acá resaltar que este proyecto está respaldado por diferentes sociedades científicas del país, además de la industria farmacéutica y además de profesionales de diferentes IPS que son expertos en estos temas.
Esto es la ruta que yo en este momento les recomendaría, que accedan a todos estos contenidos, porque cuando surgió la pandemia, también sucedió otra pandemia, llamo yo, y es la pandemia de la información. Ajá. En Internet Así es. empezó a surgir un mundo, un universo de webinars, foros, eventos académicos, y entre todo ese universo de la información, muchas iniciativas y contenidos de especial valor se diluyen. Y es acá donde el proyecto NARDA cobra especial valor, y es porque allí encuentran en un solo sitio toda la información consolidada y organizada por áreas de conocimiento en relación a la educación del COVID-19. Pues particularmente acá la recomendación sería que ingresen y hay todos unos tutoriales y plataformas para que ellos puedan también hacer sugerencias, proponer, acceder y recomendar a todos los profesionales que conozcan. Por áreas, ¿qué contenidos se encuentran allí en esta plataforma? Especialmente por el área de las especialidades médicas, entonces en el campo de la pediatría, en el campo de la ginecobstetricia, cirugía general, anestesiología. Hay diferentes temáticas, como cosas tan básicas como la descripción, y tan relevantes, mira que son básicas pero no menos importantes, como la descripción, uso, colocación, retiro de los elementos de protección personal, todo el proceso de ventilación mecánica, el abordaje de la vía aérea en un escenario donde se cuenten con los elementos ideales, pero también en escenarios donde yo llamo el médico le toca ser muy guerrero. Entonces, ¿cómo hacer Sí. uso de elementos básicos para también mitigar el riesgo de contagio con aerosoles al momento de atender a un paciente con COVID-19? Y así, por diferentes áreas de conocimiento podrán encontrar una variedad amplia de contenidos que a la vez irán robusteciéndose, irá creciendo, porque esto es tan grande como todos querramos. Acá vale la pena decir que esto va a durar tanto como se necesite, y día a día estaremos subiendo nuevos contenidos. Bueno, doctor, a partir de esa experiencia y en ese banco de datos y en ese banco de información que ustedes manejan, tipsitos, 3 tipsitos para el personal médico, esenciales, para poder trabajar seguros y cumplir una labor idónea, pero también protegidos. El primero, que no se arriesguen a atender a un paciente si no cuentan con los mínimos de seguridad. Digamos que es una premisa siempre, y es antes de salvar a otro, yo tengo que velar por mi propia seguridad. El segundo, velar que su equipo también con el que está trabajando también cumpla con esos mínimos. Y el tercero, que esté seguro de que tiene el conocimiento y que está preparado para hacer ese abordaje. Si no, se vale ayudar. Y acá somos redes, y acá se están generando redes de conocimiento a nivel nacional, que aprovechemos los recursos que existen y sobre todo que creamos en que es posible salir adelante, que no nos dejemos vencer, porque también detrás de todo esto hay un tema de depresión, miedos, angustias naturales en todos los profesionales de la salud, no solo por el temor de infectarse, sino también de afectar a sus familias y las personas con las que viven. Entonces ahí es muy importante, y acá esos 3 tips yo los encasillaría en toda una frase, que es que velemos porque nosotros y todo nuestro equipo estemos adecuadamente preparados. Adecuadamente preparados. ¿Y cómo combatir el estrés? El estrés, pues, absolutamente humano y comprensible de un profesional que quiere salvar vidas y que estudió, que hizo un juramento para salvar vidas, pero también tiene que pensar en su vida propia y en la protección de su familia. ¿Cómo superar ese estrés, doctor Beltrán? Somos humanos, es natural que existan miedos, que existan diferentes eh, fuentes de ansiedad, pero a propósito de eso también vamos a generar contenidos en relación al abordaje de todo lo que es salud mental en los profesionales de la salud. De hecho, ya existen unos sobre temas de psicología y dando esos tips precisamente de cómo abordar el estrés, la ansiedad. Acá es fundamental no creerse el salvador del mundo, es fundamental ser consciente hasta dónde es nuestro alcance y que somos seres humanos limitados. Precisamente en relación a eso estamos generando unos nuevos contenidos y seguiremos haciéndolo para que se haga un abordaje integral. De hecho, la plataforma está diseñada de tal manera que existan contenidos ya montados, asincrónicos, pero también se generarán eventos. Ya lo hicimos el jueves pasado con una clínica de Bogotá, en vivo, simposios, eventos donde también podrán hacer preguntas y de primera mano cada uno de estos profesionales de la salud preguntar y recibir algún tipo de orientación al respecto.
Bueno, doctor Beltrán, pues él es Andrés Ricardo Beltrán Villegas, él es el director ejecutivo de INSIMED, Fundación INSIMED, Innovación, Simulación y Educación en Salud, una herramienta que tienen todos ustedes, los miembros del equipo y del personal de salud, personal sanitario y personal médico en Colombia. Gracias por este tiempo y está con nosotros también la doctora Ana Camacho. Ella es médica, pediatra de la universidad que está trabajando en estos momentos en el Hospital San Ignacio. Doctora, mil gracias por su tiempo, es un gusto saludarle y cuéntenos por favor, ¿cuál ha sido su experiencia en este tema, en esta lucha global contra el coronavirus? Bienvenida. Hola Narda, buenas tardes, gracias Buenas por la tardes. invitación. Bueno, pues digamos que nosotros como pediatras tenemos la fortuna de tener una población que no ha estado tan afectada por el coronavirus. Digamos que la población pediátrica que se ha visto afectada es muy baja la proporción en comparación con el total de los casos que hay. Bueno, doctora, ¿cuál ha sido esa experiencia con esta plataforma educativa que presenta hoy la Fundación, o está presentando en estos momentos la Fundación INSIMED? ¿Qué herramientas y beneficios ofrece? ¿Cómo la ha visto? ¿Cuál ha sido su experiencia? Pues en mi experiencia yo he tenido la oportunidad de ingresar y de revisar los contenidos. Son contenidos que son bastante concretos, son tutoriales cortos, puntuales, y lo que decía ahorita nos brinda la oportunidad de aprovechar la experiencia que tienen profesionales en todo Colombia acerca de esta patología y de aplicarlo en nuestra práctica diaria. Además, nosotros pues en San Ignacio somos un hospital universitario, entonces nos ha servido también como una herramienta para transmitir conocimiento tanto a residentes como a estudiantes de medicina. Bueno, y en este sentido, pues, ¿cómo ustedes ven esta situación del coronavirus? ¿Cómo ven ustedes la situación y el reto que está enfrentando el personal sanitario y médico, no solo en Colombia, sino en el mundo, doctora Ana? Pues no es un secreto para nadie, este es un reto enorme que creo que nadie se lo esperaba, ni nosotros como personal de salud, ni la población en general. Creo que frente a esto tenemos una cantidad de herramientas muy valiosas, sobre todo desde el punto de vista de educación, de redes de profesionales que se han formado. Y pues el mejor ejemplo en este caso creo yo que es sitio, esta página que se creó, que es la página de educación que salva vidas, en la cual podemos, como nosotros, no solo como médicos y como especialistas, sino todo el personal de salud, tener unos recursos educativos y aprovechar el conocimiento que se ha adquirido en otros sitios diferentes a donde nosotros trabajamos. Qué bueno. ¿A qué riesgos se enfrentan los médicos en el San Ignacio y en cualquier centro de salud cuando entran e ingresan al hospital? Pues los riesgos, digamos que yo creo que los han expuesto, lo expuso muy bien el doctor Izaza, el doctor Beltrán, son los mismos que nos enfrentamos todos, el riesgo de infección. En las calles, desafortunadamente, también se han dado, estamos expuestos al riesgo de discriminación y hasta de agresión física, verbal, y pues obviamente todo esto, no sé, el estrés no es un secreto para nadie, digamos que no es tanto por el volumen de pacientes, sino por la complejidad de los mismos, y pues obviamente todos somos seres humanos y está un miedo omnipresente por contagiarse y por contagiar a nuestros seres queridos. Pues muy bien, tenemos aquí a todo nuestro público de Frier, para todo nuestro público de Frier, nuestra audiencia, un panorama de la situación del personal médico y sanitario en Colombia en desarrollo de la lucha global contra el coronavirus. Es toda la información a los doctores Sergio Izaza, al doctor Andrés Beltrán y a la doctora Ana Catalina Camacho. Muchas gracias por su tiempo y pues esperamos, queremos también hacer un reconocimiento a todo el equipo médico y a todo el personal de salud en Colombia. Muchas gracias por todo el trabajo que vienen adelantando minuto a minuto. Sabemos como medio de comunicación, como colombianos y como pacientes, los riesgos y los desafíos que están enfrentando ustedes día a día. Gracias, son unos verdaderos héroes y esperamos que esta situación, al igual que todo el planeta, pues pueda
ser superada pronto, que podamos controlar esta epidemia del coronavirus. Doctor Beltrán, mil gracias. Muchas gracias, Narda, por la invitación y un saludo a todos los oyentes de FreeArt. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas Doctora gracias, Nat Catalina, muchas gracias. Doctor, estaba usted A ti, acompañándonos. Mis colegas, quería oír que... No, por favor, se nos fue. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao.